Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de la importancia del contenido y las buenas prácticas en la publicidad en general y en especial en el marketing digital, la publicidad en digital. Para ello tenemos con nosotros a David Grijalva, consultor de marketing digital y co-founder de Committing Advertising. Bienvenido, David. Tenemos a Fares Kameli, CMO de Founders. Entiendo que se pronuncia así. Sí, está bien. Tenemos con nosotros también a Tristán Elosegui, mentor de marketing y negocio para emprendedores y pymes. Bienvenido, Encantado, Tristán. muchas gracias. Y a Víctor García Parra, CMO, Chief Marketing Officer del grupo Todo Luminosos. Encantado de estar aquí. Bueno, Tristán, para empezar con este tema, ¿cómo definirías las buenas prácticas en marketing digital? ¿Y a qué nos tenemos que referir cuando hablamos exactamente de este tema? Bueno, buenas prácticas, estamos dentro del contexto de la publicidad, ¿no? De marketing digital sería una respuesta muy amplia. Para mí, buenas prácticas en publicidad es entregar, o sea, que el anunciante entregue al cliente lo que ha contratado en cuanto a impresiones, visibilidad y llegada a los usuarios, ¿no? Que al final hay un intercambio justo entre las partes. Normalmente o tradicionalmente, pues eso no ocurre, ¿no? Al final hay impresiones perdidas, banners que no se ven, clics que no existen, hay cosas un poco raras tradicionalmente, más en unos sitios, menos en otros, pero es una cosa que es una discusión que llevamos años teniendo y que deberíamos de solucionar ahora en la época del Big Data, el chat GPT y todas esas cosas, que está bastante a nuestro alcance el poner una solución a este tema, ¿no? Bueno, luego entraremos en más detalle. David, siguiendo un poco con la publicidad y el marketing, en los últimos tiempos todo lo que se refiere a contenidos en televisión ha entrado, el branded content famoso ha entrado a saco. ¿Cómo ha evolucionado realmente la forma de incorporar contenidos publicitarios en televisión y qué herramientas dirías que son claves para trabajar en este campo? A ver, yo de televisión sé poco, pero bueno, ya que me lo dices, pues a ver, yo te puedo hablar de lo que sé a nivel de los publishers, lo que están tratando de conseguir, que los publishers en estos momentos tienen un grave problema de monetización. Son los que pagan a los diferentes periodistas, son los que hacen los contenidos y por tener ese contenido y tener a esa gente en nómina, tienen que monetizar sus webs. Son los que tienen el contenido y tienen que llegar esa publicidad y tienen que hacer las buenas praxis, como bien ha dicho Tristán, referentes a que ese anunciante llegue esa publicidad a sus usuarios a través de las diferentes páginas web. Digo páginas web como podría decir cualquier otro tipo de contenidos. Entonces, últimamente, ¿qué es lo que más se está mirando? Como bien ha dicho, el tema de viability, el tema de Core Web Vitals, todo el tema relacionado con que los contenidos estén bien puestos. Ya no es un tema solamente de contenidos, es que las máquinas, las tecnologías que te van a comprar dentro de esa página web, tengas una página lo suficientemente interesante como para que te pueda comprar más gente. Porque bueno, yo siempre he comentado que en muchísimos de los casos, de las cuales en las charlas que he dado y en las reuniones que he tenido, la cantidad de intermediarios que hay entre un anunciante y un publisher para que llegue esa publicidad a ese publisher es infinita. Y el publisher, que es el que tiene el contenido, es el que tiene que elegir con quién tiene que trabajar y con quién va a trabajar. Porque luego, como bien dice Tristán, el anunciante va a decir, oye, ha salido mi publicidad lo suficientemente bien dentro de ese publisher o de esa página web. Al final hay que o sea, yo he trabajado muchos años en grandes empresas y hay que ver cuál es el papel, mejor dicho papel, la aportación de valor de la agencia en toda esa cadena. Y hay que ver, yo probé en su momento con y sin agencia y la verdad es que obviamente sin agencia es muchísimo trabajo, esa parte de la aportación de valor es obvia, pero al final los resultados son mejores porque tienes una relación mucho más directa. No puedes, siendo un gran anunciante, no puedes tener una relación directa con N medios porque morirías en el intento. Pero está claro que cuando hay relación directa hay menos intermediarios, pero por lógica, no por criticar a nadie, sino por puro sentido común, ¿no? Yéndonos al otro lado, a la parte del anunciante, a las empresas, Víctor, ¿cómo pueden adaptar sus contenidos
a lo que es todo el mundo digital y en concreto cómo pueden adaptarlos a los diferentes formatos de publicidad digital que existen ahora mismo, que están creciendo además. Pues lo primero que deberían de conocerse es los medios en los que vas a aparecer, es decir, no es lo mismo el formato de contenido de publicidad en Facebook Ads que en Instagram Ads, que a lo mejor te vayas a otros tipos de formatos de publicidad, como puede ser la red de búsqueda de Google Ads o Google Shopping. Entonces, primero debemos de conocer bien esos medios, si va a ser formato imagen, si va a ser formato vídeo, si va a ser formato texto, y también saber que cada tipo de canal va a tener asociado un lenguaje comunicativo diferente, porque si vamos a hacer ahora que ha comenzado a hacer mucha publicidad en TikTok, lógicamente vamos a tener un tono mucho más informal, mucho más rápido, muy visual, y si a lo mejor nos vamos a otro tipo de publicidad un poco más tradicional dentro de Facebook Ads, pues sí que podemos quizá pues, tirar de un tono mucho más formal, quizá orientado a gente un poco más mayor. Y por otro lado, también debemos de conocer a nuestro público objetivo, porque todos son medias, ¿no? Y no existe un lenguaje comunicativo ideal para todos. Tenemos que adaptarlo, porque si vamos a chavales de 20 años porque les vendemos deportivas, pues realmente tiene que ser eso, un lenguaje visual muy rápido, que se use mucho el vídeo corto, que ahora se lleva mucho en TikTok, en Instagram, etcétera. Y si a lo mejor vamos a personas de 50 a 60 años que lo que quieren comprarse un mueble para su casa porque tienen un poder adquisitivo medio alto, pues realmente ese lenguaje comunicativo debe ser mucho más diferente y adaptarse a lo que llamamos ese buyer persona, esa tipología de usuarios que vamos a tener. Fares, hablando como especialista en datos, hablando de esos datos, de esos consumidores a los que tienen que llegar las empresas y conectar los publishers con los anunciantes, en estos momentos, ¿cuáles serían las claves tecnológicas, digamos, para realmente hacer que el consumidor tenga una mejor experiencia cuando navega por las diferentes webs, tanto de publishers como de las propias empresas? Yo, para contestarte a esto, me voy a ir un paso más atrás. No webs, no redes sociales, no Amazon, no publicidad. Tenemos un pool gigantesco de lugares donde colocar el contenido. ¿Qué me han enseñado los datos? Que el buyer persona es una orientación y que es completamente inútil si quieres convertir, ¿vale? Tienes que ir a segmentos específicos. Por ejemplo, dos personas aquí podemos tener un buyer persona muy similar, pero nuestros intereses ser completamente distintos. Por la edad de nuestros hijos, el lugar donde trabajamos, el tipo de trabajo que hacemos, si nos desplazamos o no. No, eso se ve en los datos. Por tanto, me dices que hay que tener una buena analítica. Y por una buena analítica me refiero a integrar diferentes segmentos de tus datos en dashboard que tengan sentido. Hay muchísimas empresas que el primer error que cometen es que intentan tener un montón de información. Tener información y tener datos no es lo mismo. O sea, el dato tiene que estar adecuado al objetivo. Ejemplo sencillo, hablabas de las zapatillas, 20 años, yo me voy a ir algo más rápido, ¿vale? Uno de mis clientes es la depilación láser, ¿no? ¿Y qué descubrimos? Que la depilación, quien más dinero gasta son los hombres. Son los más rápidos, son los que más dinero gastan. ¿Qué les interesa a ellos? Coger la cita rápido, poder cogerla en varios sitios, entrar y salir, que sea indoloro. Los intereses de un hombre de 25 a 35 no son el de 35 a 45, ni siquiera dentro de 25 a 35. En las ciudades tienen un interés y en las ciudades más pequeñas otro. Y además, en función de su clase económica, otro. Por tanto, el buyer persona queda segmentado en 4, en 5 o en 6 segmentos. Si tú no eres capaz de identificar esos segmentos en el contenido, no los vas a identificar, por supuesto, en páginas. Por ejemplo, ¿cuánta gente hace su página web pensando en el Customer Journey, pero en los touch points, no en el Customer Journey total del usuario, ¿vale? O sea, ¿cuánta gente dice contenido informativo para quien no sabe lo que hago, contenido educativo para aquel que me busca por Google, por ejemplo, que ya está buscando una búsqueda más semántica, y contenido de ventajas para aquellos que me llegan de redes sociales a los que les quiero decir, esto es guay, ¿y a dónde les llevo después? El intento de conversión directa, el intento de datos segmentados y el intento de intentar que tu activo digital convierta todo es el mayor error. Y eso, si no tienes una analítica integrada, no funciona. Me habláis de tecnología. Hay herramientas muy sencillas, Zoho Analytics, Matomo, paneles por delante, Metabase, sin irte a Power BI, sin irte a grandes BIs, que prácticamente cualquier empresa puede implementar. Pero eso partiría por hacer analítica y hacer segmentos. Y luego ya entraríamos a publicidad como una de las herramientas. Mientras eso no ocurra,
Vamos a seguir teniendo pues, CPM fantasmas, medios que hacen lo que sea, que Coca-Cola tenga que explicar que Gigi Hadid es la que sale en su anuncio en la televisión. Por Dios, es que ese no es el canal para Gigi Hadid. Pues tienes que explicar quién es, tienes un problema, ¿no? ¿Sabes? Y nos vamos a encontrar que tenemos una noticia de una persona haciendo daño a niños en Francia y un anuncio de agencia de viajes porque pone para un país extranjero. Y va a seguir pasando, va a seguir pasando. O sea, los datos bien gestionados y los segmentos son la base para hacer una intercomunicación con el cliente mejor, entre ellas la publicidad. Continuando con ese tema y pregunta para todos, más allá de los datos, ahora entramos en, digamos, más en detalle, ¿cómo se deben gestionar y qué contenidos deben ser los ideales y quién los debe gestionar? ¿La propia empresa, una agencia externa? Porque tú hablas de querer convertir. Y normalmente el primero que quiere convertir es el anunciante que quiere vender su producto o su servicio. Pero ¿quién debe gestionar todo esto? Porque las agencias, en general, las agencias digitales lo que nos venden es que ellos te solucionan todos los problemas. Pues al final, a ver, el contenido, al menos la guía estratégica, la guía básica, tiene que partir de la marca. Y más en determinados sectores donde el conocimiento de empresa es básico, si no la agencia no sabe y va a hacer un contenido muy básico o incluso se va a confundir. Entonces lo mínimo es que la guía estratégica la parta de la empresa y luego puede ser que la ejecución la haga la agencia, pero no puede estar todo en la agencia porque es muy raro, a no ser que vendas algo tan genérico, tan conocido que una agencia pueda manejarlo. Pues yo discrepo, te voy a decir por qué. Volvemos al tema de la importancia de los contenidos y las buenas praxis. ¿El usuario a dónde va? Y bien has dicho la matización. Has dicho la matización de lo que yo conozco, sobre todo el tema de las páginas web. ¿Dónde va el usuario? Va a la página web. ¿El usuario se registra o no se registra? Es el contenido el que tiene que analizar la gente que pasa por ahí. Yo, y esto no sé si puede ser polémico o no, no puedo entender que en Alemania, en Francia, en Inglaterra, todas, no tier 1, sino los tier 2, los tier 3 de publishers, conocen sus datos perfectamente y son los que van directamente a las agencias o directamente a los clientes a decir, este es el perfil de público que si tú te quieres llegar a él, como tú bien has explicado el caso de Coca-Cola, y al que puedes llegar. Porque son los que pasan por ahí, saben quién es un paracaidista, saben quién va a economía, saben quién va... Pero no tienes que ser El País o El Mundo, el ABC, el Confidencial. Es que site pequeño directamente de un tema de motor, como puede ser un site como Autopista, en el que sabes perfectamente que todo hijo de vecino que va a entrar por ahí es que le interesan los coches. Por lo tanto, tienes que saber exactamente, pero no te lo tiene que dar un tercero. No le tiene que decir una agencia a Peugeot, a Citroën, a Mercedes, oye, vete aquí, que tienes este usuario porque yo tengo esta data. No, la data la tiene que tener el propio publisher. No, sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo estaba enfocando desde el punto de vista de qué tipo de contenido tengo que dar a mi audiencia en función del momento del proceso de compra en el que se encuentre. Eso sí. Y cómo lo tengo que enfocar y cómo tiene que ser. Y luego la ejecución, no siendo una gran compañía, pues entiendo que la ejecución se la hace una agencia. Si es una compañía más pequeña, a lo mejor el medio interviene, ¿no? Es el soporte. Pero la guía estratégica de qué contar, o sea, yo sé que lo que quiero contar y tú me dices dónde me dices dónde ponerlo, porque yo sé que mis usuarios hacen esto y esto y esto. Pero tú estás hablando desde el principio, desde el anunciante, yo quiero contar esto. Entonces, una vez que esto, no es que la agencia te va a decir, o cualquiera, otras que se dedican a vender data, oye, muy bien, dice, mira, yo creo que para llegar a este público, porque haces todo este contenido, quieres llegar a este tipo de usuario, tienes que ir por aquí. No, señores, es el publisher el que te tienes que decir. Es que me vais a disculpar un segundito, pero es que lo tengo que matizar total absolutamente, por no decir que es rebatir, o sea, directamente. Los publishers lo que te dan son audiencias y segmentos. Es lo que te dan. El responsable de contenido es la marca. Da igual que se lo ejecute una agencia o no. Si te lo ejecuta una agencia, tienes que tener personas que estén involucradas en participar, en revisar y en generar contenido en función de eso. Pero tú me has hablado de Autopista. Yo hace unos años monté el primer servicio de producto a servicio del sector motor. Es que las audiencias no son las mismas en Autopista para una cosa que para otra. Es que dependiendo de si visitan el blog, si visitan el contenido patrocinado, etcétera, son completamente distintas. Y luego están las fases del propio cliente.
O sea, un cliente, y olvidémonos de embudos y de túneles y de AIDA, etcétera. Hay clientes que solo están buscando información, hay clientes que tienen interés de compra y hay clientes que si aparece hacen una compra aunque no tuvieran interés porque lo tienen una necesidad subjetiva. Hay muchos más tipos, pero esos tres siempre ocurren, ¿vale? Y tú no sabes cuál va a entrar. Y además es que esas páginas no están construidas para tener saltos en el medio y ayudarte. Con lo cual, ¿qué haces? Colocas banners, colocas vídeos, eres tremendamente invasivo. Y entonces los publishers de los que estáis hablando van a estadística pura. La estadística pura no se puede ir en la vida, es así de sencillo. Y os voy a dar el ejemplo más tonto del mundo. Y voy a entrar a degüello. Forbes, cada vez que saca un listado de los 30 que más o los 100 que más, solo está buscando que esas 100 personas que las ha buscado por quien tiene más público, quien tiene más impacto, repostee el post para aumentar sus datos de audiencia para luego pasárselo a un publisher falsificados. Es así. Si te dicen las 100 personas que mejor saben hacer growth en España, coges y miras cuántos tienen más seguidores, cuál es su impacto de reach y te sale los 100. Eso no es verdad, porque los especialistas, los referentes nunca están ahí, porque son gente que está trabajando, no generando contenido, ¿vale? Y esa lista hace que durante 1, 2 semanas, 10 días, 8 días, aumente exponencialmente un tipo de segmento. Y yo ya lo tengo visto, por eso lo digo aquí abiertamente. Y después miras y ¡pum! Anunciante de tecnología 2 semanas después a toda página. Es que no es verdad, eso no va a funcionar y sobre todo porque la gente que está siguiendo a esas personas, que son difusores, son gente que da conferencias, etcétera. No es que los demás no las demos, pero gente que profesionalmente es su trabajo, ¿vale? No tienen impacto real sobre los decisores, porque los decisores de compra hace tiempo que pasaron por donde está esa gente que da conferencias. Esa gente que da conferencias son masivos. Su impacto es mínimo, es en personas que no tienen capacidad de decisión, tienen un conocimiento muy bajo, por tanto, aunque tengan capacidad de decisión, no van a estar capacitados para la compra, porque están en entry level. La gente que de verdad está siguiendo a gente potente, a gente que tiene entry level, no está en ese público. O sea, es que realmente todas las audiencias que nos entregan los publishers, o sea, están hechas para venderte un servicio que luego va a estadística. Sí, pues eso yo creo que tanto el publisher como si trabajas con una agencia deben saber los datos en todo momento para no falsear esos datos y que luego la agencia se pueda a lo mejor comer un marrón de oye, no estoy consiguiendo los resultados oportunos. Realmente los datos tienen que venir desde el principio y en base a eso trazar estrategias lo más realistas posibles. Históricos, el concepto que sean históricos. Sí, exactamente. Pero vamos a ver la verdad. La inmensa mayoría de las campañas de los deals que se hacen ahora mismo programática con data, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero vamos a jugar a lo que es de verdad. Viene por data que te dice la agencia que ellos conocen la data. Yo lo que estoy defendiendo, teniendo razón en lo que tú estás comentando, es que sea el pobre publisher el que se trabaje y el que tenga ese tipo de usuario, el que conozca perfecto el usuario, ya sea con un DMC, ya sea con un DMP o con otras fuentes. No me vale Google Analytics. Que tenga su propio DMP y que tenga su propia data a nivel de, sobre todo, de subir el CPM, porque sabes automáticamente que esas campañas, como te he dicho yo, vendo banners, de alguna forma ese banner sea lo suficientemente interesante, pero que sea el propio publisher el que tiene esto. Pero Es que estás pidiendo un... Va por lo que decía Fares, ¿no? Al principio. Claro. Y es, en otra pregunta, si tienes los datos y el publisher te ha puesto donde él piensa que va a funcionar mejor, son los datos los que te van a decir si funciona en qué etapa del proceso de compra, que era tu objetivo. Correcto. Y al final, con el dato, la discusión se termina. Tú me demuestras que viewability y los banners han visto Exacto. que hay este clic y que en la página ha pasado esto. Yo tenía un objetivo y veo en base a datos si lo he cumplido o no lo he cumplido. Y en base a eso hay que iterar. O sea, el conseguir a la primera el resultado que estabas buscando en digital, eso es lo que todas las empresas quieren, pero que nunca se consigue. Hay una empresa específica que lo ha hecho, que hizo un producto para Meliá, es Hospitality. Al final Meliá se lo desarrolló internamente y lo está sacando al mercado. Y lo único que hace es añadir una capa de datos de verdad a los datos del publisher. ¿Qué sucede? Pues que casi todas las grandes cadenas hoteleras van ahí para hacer su programática. ¿Por qué? Porque es que los resultados son mejores. Claro. El problema que tenemos, y ahí está el punto, es que no hay una analítica de datos y unos modelos predictivos y regresivos en los publishers, porque no les interesa. Porque no les interesa. O porque no tienen dinero. Porque no tienen dinero, porque es que resulta que te encuentras con que, cada vez más tecnologías, buena viability, mejor CMS, mejor no sé qué, y la publicidad que les llega a esos publishers, no te estoy refiriendo a los grandes, o sea, es cada vez más el coste tecnológico para llegar a unas buenas aptitudes o unos buenos datos para que los anunciantes puedan comprar.
Me encanta que hayas dicho el caso de Meliá, porque Meliá los conocí hace muchísimo y fueron de los primeros en ese aspecto. Ese es otro de los problemas. Que ahora, que llevan, los que hicieron hace 8 o 9 años, fue cuando empezaron con todo este tema, los que de alguna forma están ganándose la tostada y están ganándolo bien. Es que ahora hay gente que todavía, que estábamos hablando antes, que ni siquiera se ha puesto las pilas para decir, oye, que esto es real, que es que ya no vas a ir como a una agencia y decir, hola, muy buenas, dame 1 millón de CPM, 1 millón de impresiones a no sé cuánto y tal. No, no, te va a exigir una serie de cosas, te exigir una serie de data. Vamos a dejar un momentito aparcado el tema de los datos porque queríamos hablar de esos contenidos y de las buenas prácticas a nivel del uso de los contenidos. ¿Cómo se puede aprovechar ahora mismo el contenido para generar realmente, de verdad, una conexión emocional con el consumidor? Porque yo creo que es algo también que ha habido un momento que las empresas, las agencias, incluso los publishers, se ha desconectado, ¿no? Todo esto. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que esto parte de un concepto previo que es el propósito, ¿no? Que es la razón aspiracional que conecta a la empresa con el mercado por encima de sus productos y servicios y que guía el crecimiento. Es el por qué existo por encima de mis productos y servicios. Es el motivo por el que yo elijo una marca antes que a otra, por encima de si el producto me gusta, ¿no? Es qué conexión emocional tengo con esa marca y cómo la marca la ha provocado, ¿no? Pero al final lo más difícil de imitar es una relación entre dos partes. Si yo consigo esa conexión emocional, yo elegiré entre los productos de esa empresa y no de la competencia. ¿Y cómo utilizamos el contenido? Pues es dándole esa capa de propósito al contenido que hago en las diferentes etapas del proceso de compra. Nuestra obligación como profesionales de marketing es acompañar a la audiencia a lo largo de todo el proceso de compra, no solo en el momento de comprar, con la oferta del último momento, sino es cuando empiezo a buscar, cuando comparo, cuando compro o cuando ya he comprado. Entonces, si yo voy mediante los contenidos y el resto de canales lanzando ese mensaje que conecta con mi audiencia y en el momento adecuado le hablo de mi producto, le voy llevando hacia el momento de la compra con una convicción muchísimo mayor que al resto, que al finalmente las campañas que se hacen solo para venta pura, lo que hacen es que la marca en sí desaparece y se comparan funcionalidades y precios. Digo, el que tiene a mismas funcionalidades, precio más bajo, me compro ese. La marca ha desaparecido, la relación con la audiencia ha desaparecido y el contenido no ha aportado nada. Yo creo que por eso también está muy bien el posicionarte como un referente del sector. Por poner un ejemplo, PC Componentes, que al final va a gente que le gustan los ordenadores y la tecnología, gente friki, que realmente pues desde que hacen una campaña en redes sociales para que les siga así con un sorteo hasta las características que explican a nivel técnico en la web, las opiniones de usuarios, los contenidos del blog, al final todos esos contenidos hacen que se posicione como un referente y que si se te viene a la cabeza que te quieren montar un ordenador portátil y comprarte un móvil, ya tienes en la mente que esta marca es referente porque son muy buenos tanto a nivel tecnológico como atención al cliente, etcétera, y ya piensas en ellos. Pero eso es posicionamiento de marca, posicionamiento en un sector. Pero el propósito está por encima de eso. Sí. Yo porque, como PC Componentes o como cualquier otra marca, porque salía del mercado, ¿qué es lo que buscaba aportar al mercado? Diferente a los demás, pues una atención más cercana, la parte nacional, ¿no? Que PC Componentes siempre ha ido, oye, pues con respecto a los grandes competidores, pues nosotros estamos en España, la cercanía, el pusieron, recuerdo ante la pandemia, teleasistencia a los ordenadores para la gente para que pudiese trabajar, pues de qué manera, por encima de que vendo ordenadores y vendo gadgets, ¿qué te aporto yo como marca? ¿Es ese motivo? No voy a decir el propósito de PC Componentes, pero una vez definido ese propósito, ¿cómo soy capaz, posicionándome como un referente, de transmitir eso? De manera que digan, no, yo me voy con PC Componentes porque es que los tíos me apoyan y me hacen asistencia técnica y me ayudan y además me recomiendan no sé qué, y gracias a eso les compro todos los ordenadores, les hago todo, ¿no? En vez de ir solo por precio, claro. Eso es. A ver, contenido. Fundamental, pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que no hay una evolución en muchísimos sitios que en cambio los influencers cuentan el contenido como están en los tiempos, no sé si mejor o peor, pero al menos llegan a ese público, ¿de acuerdo? Aquí
La prensa ha sido un papel muy importante en este país. Y en muchos de los casos a mí me sigue dando me da la sensación de que los contenidos son, o sea, un traslado casi del papel de lo que era hace 15, 20 años. Y hay redactores que son muy buenos, pero siguen escribiendo como si mañana yo voy a comprar un periódico, voy a comprar... O sea, y ahora los canales son lo que te has dicho, redes sociales, web, no sé qué. Tienes que cambiarle contenido, tienes que adaptarte a los nuevos, a los nuevos tiempos en el aspecto de cómo elaborar ese contenido. Lo que pasa es que es muy difícil hacer ese cambio a nivel yo lo digo, vuelvo a repetir, desde la parte del que crea ese contenido. Hacer ese tic es como el tema de los periodistas deportivos. Cuentan las cosas igual que José María García hace 20 años. Coño, si de repente aparece gente en Twitch y lo cuenta de una forma distinta, pues claro que se van a quedar... Sí, podemos colaborar todos y todos podemos hablar. Ya, pero te están contando una cuota de mercado porque cuentas las cosas totalmente distinto. Es como cuentas las cosas y adaptarte. No, es que yo las cuento así. Pues te tendrás que adaptar. Porque ahora mismo, ¿qué canales diríais que son los más utilizados por el público en general, por los consumidores en general, y a cuáles deberían acudir las marcas a la hora de vender? Porque es verdad que cada vez hay más canales digitales también. Hombre, el canal principal en Internet sigue siendo Google, ¿no? Al final vas al buscador, pones lo que quieres comprar y sí que es verdad que hay gente joven que ya a lo mejor utiliza más redes sociales como TikTok y que muchas veces no utiliza tanto Google, pero aunque se diga que no, realmente sigue siendo el canal principal porque hay mucha serie de búsquedas que es complicado encontrar en redes sociales. Una búsqueda informativa o una búsqueda de compra muy específica, no te vas a ir a Instagram y poner un hashtag de 25 palabras. Entonces, al final, en Google pues puedes utilizar tanto Google Ads, el típico formato de publicidad, Google Shopping, etcétera, pero también puedes tirar a otros canales de posicionamiento orgánico, como es el SEO. A ver, Fares yo creo que no está de acuerdo. No estoy absolutamente nada de acuerdo, de hecho. Yo O sea, tampoco. A ver, el canal Fares. depende del público. Y él lo ha comentado, pero lo ha comentado muy por encima. Claro, como o sea, media. yo conozco gente que no ha tocado Google en su vida. Tiene menos de 25 años. Cero. Y gente que no sabe lo que es Facebook y otros que viven dentro. O sea, el canal depende absolutamente del público. Si vas a Estados Unidos, y pues por irme a un segmento distinto, el 62% de las búsquedas, según McKinsey, empiezan en Amazon. Aquí en España estamos en un 4% en producto, ¿vale? En servicios hay otros. Yo cada vez veo más gente. El tema es que ya no tenemos canales principales. Sí, Google sigue teniendo el 98% de las búsquedas en España a día de hoy, de las búsquedas contextuales por palabras. Pero es que nadie está comparando las búsquedas contextuales con palabras con las búsquedas en otros canales. Es que ahora mismo... Pero, Fares, perdona, concretemos diferente. un poco. Yo- ¿Dónde hay que ir? ¿A qué canales? Tiene que ir una donde marca. esté tu cliente, donde esté tu cliente. Sí, pero ahora yo creo que la gente, o sea, que tú te entiendo perfectamente lo que dices, pero hay gente que a lo mejor que nos ve que dice, bueno, eso me parece bien, pero yo no sé traducir eso. O sea, al final, yo pienso que, sobre todo para pymes y emprendedores, la respuesta está en YouTube, ¿vale? A día de hoy, las campañas en redes sociales, las campañas en Google, donde está en el buscador, donde está todo el mundo, cada vez son, bueno, desde hace tiempo ya son más algoritmos, me tienes que meter una inversión para que el algoritmo se entere de dónde está tu audiencia y que empiece a funcionar, y necesitas un tiempo. Y las pymes y sobre todo los emprendedores no tienen ni el tiempo ni el dinero suficiente. Y en la época en que el contenido es el rey, pero ahora es el rey incluso en vídeo, porque es el contenido que está funcionando. Parece que hablamos del vídeo como la novedad y llevamos no sé cuántos años, ¿no? Cuánto lleva Google online, ¿no? Pero si podemos tener como apoyo para el cierre de ventas Google cuando hay una búsqueda concreta para comprar móvil no sé cuántos, pero para ayudar al usuario a tomar la decisión, creo que una buena opción a día de hoy es YouTube, donde tú en base a contenidos informas. Si veis los anuncios que hay en publicidad en YouTube, cuando vas a ver un vídeo, antes eran, bueno, y sigue habiendo 30 segundos, 40 segundos, ahora hay vídeos de 17, 20 minutos, donde en los primeros 5 segundos, antes de que den el clic de saltar el anuncio, tienes que dar la clara propuesta de valor para cualificar a tu cliente y decir, oye, pues a mí esto sí me interesa, me quedo viendo el vídeo, me das la propuesta de valor y luego tengo un cierre, una llamada a la acción donde o te llevo a la web o te llevo a hacer la acción que sea. Y eso es lo que está cambiando ahora, fundamentalmente porque si Google fuese asequible para pymes y emprendedores en cuanto a tiempo y presupuesto, seguirían utilizando Google o redes sociales, Sí, claro. pero no lo es. Entonces, creo que un canal cualificador, no digo que no hacer nada de Google, sino utilizar YouTube como cualificador, que es el segundo mayor buscador, y el resto de canales para rematar.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque es verdad que yo lo decía más como media, porque es verdad que muchas campañas en Google, como hay tanta gente ya, pues son muy caras, y soy un emprendedor, una pyme, pues quizás se tiene que ir a publicidad en YouTube, a ciertas campañas de publicidad en Instagram, que pueden ser muchísimo más económicas y ver los resultados mucho más rápido que quizás en una campaña de Google, que necesitas una inversión mucho más grande. Al final va a depender, como bien habéis comentado, del tipo de público. Yo os diría que depende del tipo de metodología que se use. O sea, sí, claro. Si usas growth hacking, growth marketing, pues hacer experimentos pequeñitos y validar. Lo que pasa es que la gente sigue yendo y diciendo, voy a hacer publicidad en... Y ojo, que la interfaz de Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp sigue siendo ahora mismo el más completo que hay, ¿vale? O sea, pues quizá la tendencia sea LinkedIn, pero y TikTok, aunque funciona bien, es que no puedes hacer prácticamente nada con él. O sea, es un bulto. Y ojo, nosotros vendemos muy bien TikTok, pero es un bulto. O sea, tienes que ir jugando con los contenidos. Pero metodologías sencillas que están en boca de todo el mundo. Growth hacking y, evidentemente, si estás capacitado, growth marketing. O sea, hacer pequeños experimentos en los que inicias, sabes qué vas a hacer, validas y si funciona o repites tácticamente o lo incorporas a tu estrategia. ¿Qué sucede? Que eso ya requiere profesionales del marketing y pensar. Y, sobre todo, herramientas y datos. Que hablamos de digital como si pudiéramos ir a digital y decir produce un vídeo y sale a digital. No, sin herramientas y sin datos no vamos a ningún lado. Y ahora mismo está la IA para ayudarnos a crear contenidos de manera salvaje. Es que realmente, pero te vas a un anunciante o te vas a las agencias y les hablas de la IA y les entra miedo porque tienen 32 creativos puestos en línea. Es así, ¿vale? O sea, es que estamos hablando de algo que es un game changer totalmente. O sea, el último game changer que tuvimos fue WhatsApp, que fue mucho más pequeñito, me refiero, en la parte de marketing, y ahora entra la IA. Es otro juego completamente. Y toca adaptarse, lógicamente. Y toca adaptarse. Totalmente. Tristán, cambiando un poquito de tema, eres autor de un libro dirigido a emprendedores y pymes, básicamente emprendedores. ¿Qué recomendaciones darías a esos emprendedores que no olvidemos que forman la mayor parte del tejido empresarial de este país para que entren, digamos, en este mundo de las nuevas tecnologías y puedan acceder a un marketing digital o lo que sea, pero que tengan opción de promocionar su marca, sus productos y servicios? Bueno, lo primero que les diría es que no se vuelvan locos, que no se dejen de llevar por las grandes tendencias y los grandes titulares. Y evidentemente la inteligencia artificial va a ser de aquí a unos meses, años. Bueno, en digital ya no sabes qué decir, si semanas o qué, pero bueno, en un corto tiempo nos va a ayudar a hacer mejor las tareas repetitivas y ya veremos el resto de cosas que prometen, porque yo todavía no lo tengo nada claro, ¿no? Entonces, lo primero es que vean cuáles son las necesidades que tienen en su negocio y cuáles son las respuestas al nivel tecnológico de esas necesidades, y vayan de menos a más y de dentro a fuera, y vayan poco a poco, ¿no? Yo creo que las nuevas tendencias están muy bien para rellenar titulares y artículos y demás, y es muy interesante, y a mí es el primero que me encantan, pero cuando estás en una pyme lo que necesitas estar es enfocado a tu trabajo, a saber qué problemas tienes y qué soluciones puedes encontrar. Y a partir de ahí empezar desde lo más básico. O sea, si no tienes datos, pues empieza con Google Analytics, lo más sencillo. Ahora que va a cambiar al 4 y tal, pues empieza desde cero y vete poco a poco conquistando terrenos hacia otras cosas. Y si de repente ChatGPT te viene fenomenal para hacer no sé qué cosa, fenomenal, incorpóralo. Pero si no, ni lo toques, ni con un palo, porque lo que va a hacer es desviarte y sacarte de foco, ¿no? ¿Cómo creéis, has mencionado la inteligencia artificial, cómo creéis que puede influir o que está influyendo ya la inteligencia artificial en todo lo que es el mundo digital, pero centrándonos en la publicidad, en la creación de contenidos y contenidos, digamos, promocionales de las marcas para llegar a todo tipo de públicos? ¿Hasta qué punto creéis que puede influir? Fares. Bueno, a ver, aquí hay dos partes. Una es la tendencia, como decía Tristán, o sea, que Coca-Cola haya hecho un anuncio con IA no deja de ser más que una curiosidad. Fuera, apartémoslo, ¿vale? Y luego está la realidad, nosotros lo hacemos, o sea, nosotros llevamos, ojo, que es que no llevamos desde que salió ChatGPT, llevamos desde hace años usando herramientas como Copy.ai, Ads Creative, etcétera, y ahora ha llegado ChatGPT, que es una revolución, pero es una más. El tema no es cómo uso la inteligencia artificial para, el tema es cómo la inteligencia artificial se integra en mis procesos para. Hablábamos de la creación de contenido. Mira, nosotros hicimos el trabajo, porque yo trabajo con pymes, o sea, a lo mejor algunas tienen un presupuesto más bajo, otras más alto, pero son pequeña o mediana empresa. Y lo primero que hacemos es, preparamos propuesta de valor, customer journey, contenidos, posicionamiento, analítica, y la primera pregunta es,
¿Cómo crear los contenidos? Pues la última vez lo hemos hecho básicamente así. Hemos creado una propuesta de valor, un design thinking, todo el equipo junto, lo hemos pasado a una agencia, nos ha devuelto unos copies, lo hemos pasado por ChatGPT, lo hemos devuelto a la agencia y ahora tenemos un set de contenidos gigante en un tiempo mucho más corto. Ojo, con validación humana en todos los sitios. Cuando vamos a hacer anuncios, si hablábamos de formatos, pues coges una herramienta tipo Creative y te haces 300 anuncios y te quedas con 15. Ya son horas que te has quitado, pero el primero la plantilla es tuya, ¿sabes? El concepto es que toda esa creación de contenidos, ahora lo que podemos hacer es disminuir el tiempo de creación y generar mucha más variedad, ¿vale? Eso nos permite ¿qué? Mayor capacidad de experimentar y de hacer cosas. Sí, por ejemplo, además, esos formatos de publicidad, pues si queremos crear diferentes copies, pues como bien comentaba, si antes estaban las 10 horas, ahora lo puedes hacer en una, siempre bajo supervisión humana, pero realmente esas tareas repetitivas en las que tenías a lo mejor 10 personas teniendo que hacer eso, pues a lo mejor con una herramienta como ChatGPT u otras que existen en el mercado y 2 personas, vas a poder ser igual de eficiente, con lo cual va a haber un ahorro de costes. O sea, estoy de acuerdo, pero todavía no, ¿vale? O sea que creo que sí, se ven en Midjourney y en no sé qué cosas con prompts de 3 folios complicados y creo que para transmitir el alma de la empresa, la intervención humana, por supuestísimo, pero todavía yo no fiaría a inteligencia artificial para tener un contenido de calidad de verdad, no un contenido aceptable, tiene un contenido de calidad de verdad. David, para terminar. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Cuando salió la programática, yo que he sido comercial toda mi vida, he vendido papel, estaba la gente asustada de que una tecnología se conectase directamente con un publisher o con cualquier tipo de soporte que tuviese contenido y que los comerciales íbamos a desaparecer, etcétera, etcétera. Ahora hay un miedo, yo estoy trabajando con el tema de ChatGPT y no me da miedo, no me dan absolutamente miedo, pero hay que adaptarse. Es que hay que adaptarse. Y el que no entienda eso, yo tengo ya 55 años y sé de programática desde hace 7. O sea, que no es que sea no aprendí programática siendo, o sea, como la inmensa mayoría de la gente con 20, 23 años. Hay que adaptarse, esto no significa... Y a mí me parece una herramienta al alcance de todo hijo de vecino, pero que, como siempre, el que lo sepa manejar mejor va a poder sacarle partido. Claro. Y no hay que tenerle ningún miedo a esto. Pero es como papel digital. ¿Es una pyme manejando ChatGPT y con las que... Sí lo veo. Pero para eso... Sí, no, estamos haciendo. No que no se pueda hacer para una pyme, sino que la pyme como tal se ponga a utilizar inteligencia artificial y saque... Y para eso estaréis los expertos, o estaremos los expertos, para explicar cuál es la buena praxis para utilizar eso. Sí, pero si no saben ni lo que son las cookies, no estamos... Y os invitaré a estos expertos a un próximo programa porque se nos ha acabado el tiempo. Despido ya... quedaba mucho en el tintero y seguramente este tema de la inteligencia artificial daría para mucho más, hablando de marketing digital, de esas pymes y emprendedores. Despido ya a David Grijalva de Committing Advertising, Tristán Elosegui, especialista, mentor en marketing y negocio para emprendedores y pymes, Víctor García, Chief Marketing Officer de Grupo Todo Luminosos y Fares Kameli, CMO de Founders. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. Preview.